para ambos. Amén. Vamos a Mateo capítulo 5. Vamos a continuar entonces en nuestra serie expositiva del Sermón del Monte. Vamos a orar antes de arrancar por completo. Oremos. Padre Celestial, Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno para con nosotros durante este tiempo. Gracias porque nos has permitido poder adorarte con nuestros cantos, con nuestro entendimiento. Dirígenos ahora, cuídanos, lleva nuestra mente, nuestro corazón, quita el obstáculo, Señor, que pueda haber por mis palabras, por mis pensamientos, por lo que pueda fluir a través de mí, que no sea obstáculo para que tu palabra pueda llegar viva y eficaz a los corazones de mis hermanos. Oh mi Dios, ablanda corazones, convierte pecadores, trae convicción de pecado a mis hermanos que están ciegos por el pecado y tráelos al arrepentimiento, mi Dios. Te lo suplicamos en tu santo nombre. Amén. La semana pasada nosotros iniciamos el detalle de la primera de las bienaventuranzas, luego de algunos sermones. Este es nuestro cuarto sermón. Nos encontramos en la primera bienaventuranza, en el versículo 3. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y lo primero que hicimos la semana pasada fue entonces ver lo que no significaban esas palabras, lo que no quiso decir Cristo cuando dijo, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y lo primero que decíamos es que Cristo no se refería, o ser pobre en espíritu, no se refería a ser pobre materialmente. Tampoco significaba, en segundo lugar, tener un espíritu pobre. Y decíamos que no es lo mismo tener un espíritu pobre que ser de un espíritu pobre. En tercer lugar, dijimos que no significaba tener un espíritu tímido o esas personas que son calladas, que son retraídas. A eso no se refería Cristo cuando estaba diciendo que los pobres en espíritu. Eso es algo sobrenatural. Nadie nace siendo de espíritu pobre. Una persona puede ser tímida por naturaleza, tímida por las circunstancias donde se crió, donde se formó, pero eso nada tiene que ver con la pobreza que el Señor Jesucristo nos habla en el Sermón del Monte. Eso lo dejamos nosotros claro la semana pasada. Así que no debemos confundir una cosa con la otra. El pobre en espíritu y el que es tímido en esta vida no es lo mismo. Ambos ven la vida desde dos ángulos completamente diferentes. El primero teme al hombre porque lo ve grande, pero el segundo teme a Dios. Ahora bien, habiendo nosotros estudiado esto la semana pasada, nosotros debemos avanzar y ahora preguntarnos, ¿cómo se supone que debe vivir o cuál debe ser la conducta que debe tener una persona que ha llegado a conocerse de este modo? Que es pobre en espíritu. O si queríamos colocar la misma pregunta que dejamos en el aire la semana pasada, sería, ¿cuáles son las características o las marcas distintivas de los pobres en espíritu? Y es precisamente eso lo que haremos en esta mañana, para finalmente considerar brevemente cuál es la recompensa, el consuelo que el Señor Jesucristo le da a los hombres y a las mujeres que han llegado a conocer su propia corrupción. ¿Cuáles son entonces las marcas que caracterizan a una persona pobre en espíritu? Bueno, en primer lugar, mis hermanos, la persona que es pobre en espíritu toma a Cristo en sus propios términos. La persona que es pobre en espíritu toma a Cristo en sus propios términos. Mire, una persona necesitada de algo vital para su vida, de algo que está realmente necesitado, no puede pagar por ello para obtenerlo, y es algo vital. Una persona así no va a poner condiciones cuando usted se aparezca y se lo regale, porque es algo vital para esa persona. Lo necesita, pero no tiene forma ni manera, es imposible adquirirlo. Llega usted y se lo regala, esa persona no se va a negar a eso. Lo va a aceptar con gozo. De igual modo, el hombre que ha entendido su necesidad de salvación,
ha entendido que no merece más nada sino la gracia de Dios en su vida, no posee méritos propios para acercarse a Cristo, él acepta la gracia de Cristo en los términos de Cristo. Él no pone condiciones. Bueno, no, yo te acepto eso si tú haces esto. No. Una persona pobre que tiene necesidad de algo vital no va a poner condiciones. Va a aceptar lo que se le está dando que necesita sin poner condiciones. En los términos que la persona que se lo está dando, de esa manera se lo está obsequiando. Muchas personas toman a Cristo solo como sacerdote. Solo como sacerdote. Reciben con agrado la verdad de que Dios, de que en la persona de Cristo murió por pecadores, su sacrificio provisto está a la base del perdón delante de Dios, y para ellos eso es la buena noticia. Bueno, ¿qué persona no aceptaría un ticket gratis sin condiciones al cielo, verdad? Pero nosotros debemos entender que una de las características de la verdadera fe, la fe que se aferra a Cristo de verdad, presenta a Cristo no solo como sacerdote, sino como profeta y al mismo tiempo como rey. Cristo es sacerdote, Él intercede por nosotros, de hecho Él murió por nosotros, pero Cristo también es rey. Y Cristo es profeta. Un Cristo que solamente es sacerdote y que no es profeta, ni es rey, es un Cristo mutilado, ¿verdad? Es algo incompleto. Y lo que estamos nosotros diciendo es que la verdadera fe no solo enseña que nosotros no tenemos méritos alguno para acercarnos delante de Dios, sino que nosotros carecemos de la capacidad para salir de nuestra propia condición en la cual estamos. Nos hace ver que nosotros no podemos salir de nuestra propia pobreza espiritual. Y entonces Cristo abre nuestro entendimiento y nos hace ver nuestra condición. No para que le sigamos únicamente como sacerdote, sino también como rey, para que gobierne sobre nosotros. Si nosotros necesitamos un sacerdote que interceda por nosotros, de hecho Cristo ya lo hizo al morir. Pero nosotros también necesitamos a alguien que doblegue nuestra voluntad. Por eso Cristo es rey de nosotros, que pueda subyugar nuestros deseos. ¿Saben por qué? Porque nuestros deseos, nuestra voluntad va en contra de los deseos y la voluntad de Dios. Queremos hacer lo que nosotros queremos. Bueno, aquel que es pobre en espíritu no va a tener ningún problema en reconocer tal cosa. Por lo tanto, al aferrarse a Cristo, se va a aferrar a Cristo tal cual como Cristo es. Rey, profeta y sacerdote. Esa persona ha entendido su condición. No va a aceptar una parte. Va a aceptar a Cristo como verdaderamente es Él. Vamos a poner un ejemplo. Vaya conmigo a Hechos capítulo 9. El ejemplo de Pablo. El apóstol Pablo fue un perseguidor de la iglesia. Durante muchos años, este hombre creyó firmemente que él debía atacar la fe cristiana. Todo el problema de Pablo giraba simplemente alrededor de que Jesús era un farsante. Jesús era un engañador. Es más, Pablo veía a Jesús como un blasfemo, porque él se hacía pasar por Dios para Pablo, para Saulo. Pero en uno de esos viajes donde él se disponía a hacer lo que estaba haciendo comúnmente, él se encontró con algo que cambió su vida completamente. Versículo 3 del capítulo 9. Dice el versículo 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es darte coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Para Pablo,
y en ese momento Saulo, sus argumentos habían terminado. Si Jesús era quien decía ser, Pablo no tenía otra opción que rendirse y obedecerle a él. Para Pablo, Jesús no solamente era un Salvador, sino también era su Señor. Y ese fue un punto crítico en la vida de Saulo de Tarso. Pablo dejó de ser en ese momento un fariseo orgulloso que por la obediencia a la ley él merecía la salvación, porque eso es lo que él hacía. Y él en ese momento entendió que no era así. Él entendió que ahora era un pecador y su opción era humillarse delante de Cristo, como lo hace un esclavo delante de su amo. Mire, aquel que solamente busca un ticket gratis al cielo, para el reino de los cielos, no ha entendido la naturaleza de su problema. Y como no ha entendido la naturaleza de su problema, tampoco está capacitado para recibir la salvación que Dios ofrece. Así de simple. El pobre en espíritu, en cambio, conoce de primera mano su necesidad, acepta el remedio sin condiciones. La gracia de Dios le lleva a aferrarse a Cristo, al Cristo de las Escrituras, en los términos de Cristo, como rey, como profeta y como sacerdote. ¿Qué nos dice Pablo en Timoteo capítulo 2, versículo 11? Que la gracia de Dios nos ha sido dada, ha venido y nos ha dado entendimiento. ¿Para qué? Para que vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Para esos nos ha sido dada la gracia. En segundo lugar, otra característica que podemos identificar del pobre en espíritu es que es un admirador de Cristo y de su gracia. Es un admirador de Cristo y de su gracia. Mira, el que es pobre en espíritu sabe que si ha sido aceptado en la familia de Dios, ha sido por los méritos de Cristo, no por los méritos de Él, sino por los méritos de Cristo. ¿Saben cómo podemos nosotros reconocer al hombre no regenerado? Porque él va a tratar de tomar ventaja de cualquier situación para reclamar en sus méritos propios lo que él merece. Pero el que es pobre en espíritu es completamente diferente. Él no tiene mérito alguno para él reclamar o proclamar tener algo que él cree tener. Él sabe sus carencias. Él sabe que en Cristo está la plenitud de todo. Y eso marca una diferencia. Cuando se le da una oportunidad, esta persona exalta a Cristo. Cuando alguien visita su casa y le dice, wow, ¿cómo estás educando a tus hijos? Este hombre reconoce únicamente que eso es por la gracia de Cristo en él. Si Cristo me hubiese despejado a mí de las tinieblas, yo no tuviese claridad. Tenemos su palabra, pero su gracia nos ayuda a vivir de acuerdo a su palabra. Miren, si alguien lo alaba porque fue paciente en medio de la adversidad, o porque fue manso en medio de la ofensa, el pobre en espíritu, usted lo irá honrar a Cristo y reconocer su grandeza en medio de tales circunstancias. Él sabe que sin Cristo no es nada, él sabe que sin Cristo no avanza. Él reconoce que toda cosa buena desciende de lo alto. Él hace suyas las palabras de Pablo. Soy lo que soy por la gracia de Dios. Eso hace el hombre humilde. O como dice el Señor en Apocalipsis, sin Él somos unos desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Nadie, absolutamente nadie, que no llegue a esta convicción podrá ser pobre en espíritu. No podrá ser cristiano. Hay que reconocer quiénes somos, cuál es nuestra incapacidad para llegar al cielo, para ser cristiano. Por eso es que es inconsistente un cristiano que no cree en la soberanía de Dios, en la salvación. Eso es inconsistente.
no cree que Dios es soberano para salvar cuando quiere, como quiere, a quien quiere, no lo cree. No cree en el llamamiento eficaz, no cree en la elección. Pero si le preguntamos, ¿cómo te salvaste? ¿Te salvaste por tus propios esfuerzos? ¿Por tus propios méritos? ¿Porque tú buscaste de Cristo? La persona va a decir, no, yo me salvé por la pura misericordia de Dios. Bueno, eso es todo lo que un cristiano genuino dice de su salvación. Porque en el fondo reconoce que él, por sus propios medios, jamás hubiese llegado a los pies de Cristo. Eso reconoce un verdadero creyente. Por eso es que nosotros a esas personas que no creen en la soberanía de Dios en la salvación, podemos decir que tienen un cristianismo inconsistente. ¿Qué es lo que pasa en la mente de esa persona? Bueno, si ellos han almacenado en su cabeza una teología y en su corazón, en su experiencia de salvación, tienen la verdadera teología, pero en su mente tienen otra. Sus corazones regenerados defienden la verdad de las Escrituras. Solo los cristianos que pueden ser pobres en espíritu realmente saben que no poseen mérito alguno para ir delante de Dios. Son cristianos porque Dios en su misericordia le tendió la mano. Y nosotros sabemos a cómo le llamamos eso, ¿verdad? Pero un pobre en espíritu, del que habla nuestro texto, no tiene la forma de sostenerse a sí mismo. No tiene la forma de buscar nada, no puede salir de esa condición. Y esa es la palabra que Cristo usa en nuestro texto. No tiene forma de alimentarse a sí mismo. Y esos son los pobres en espíritu que habla Cristo en nuestro texto. No hay mérito alguno. Si alguien va a ser exaltado, que sea Cristo. O como dice Pablo en 2 Corintios, capítulo 1, versículo 30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación y santificación, para que el que se gloríe, gloríese en el Señor. En el Señor. Una tercera característica del hombre pobre en espíritu es que es de un andar humilde. De un andar humilde. Mire, la pobreza en espíritu sitúa al hombre delante de Dios, pero afecta profundamente su relación con los hombres. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, que nosotros no podemos proclamarnos, como muchos piensan, pobres delante de Dios, necesitados delante de Dios de su gracia, pero delante de los hombres somos ricos. No, si somos pobres delante de Dios, y escucha esta diferencia, que es crucial. Si somos pobres delante de Dios, mire mi hermano, delante de los hombres, somos pobres también. Por eso el que es pobre en espíritu, como concluiremos, no tiene problema que lo ofendan, como lo vimos la semana pasada. No tiene problema ser vituperado, no tiene problema con eso. Porque es pobre, no tiene nada. Por la gracia de Dios está donde está. Vive como vive. No tiene problemas con asuntos personales, porque le va y le viene. Porque ha entendido cuál es su condición. Por eso es que decimos que otra marca, la tercera característica del hombre que es pobre en espíritu, es su andar en humildad. Él no vive una doble vida. Delante de Dios soy pobre, pero delante de los hombres me comporto como un rico. No. Mire, es interesante, una de las tentaciones con la que luchan los ricos de este mundo, la gente de dinero en este mundo, es la de actuar con soberbia. Normalmente los ricos de este mundo luchan con esas cosas. Aún los cristianos luchan con esas cosas. Con el sentimiento de creer que los demás a su alrededor le deben algo. Y ellos caminan por la vida como que si uno les debiera, aunque no lo conozca, ¿verdad? Como si uno le debiera algo a esas personas. Los ricos luchan con esas cosas. Bueno, lo mismo nosotros podemos decir de aquel que no es pobre en espíritu. Aquel que no es pobre en espíritu se comporta igual. Va por el mundo
exigiendo cosas, va por el mundo, es que a mí me tienen que tratar así, es que yo no me merezco ser tratado de esa manera, es que de mí no pueden estar hablando de esa forma. O sea, el que no es pobre en espíritu, así camina, ese es su andar, y así se relaciona. Es un exigente, es un malagradecido. Le hacen favores y es como que si nosotros se lo debiéramos. Y así se comporta. El que no es pobre en espíritu es impaciente. Él cree que todo lo merece, todo lo exige, todo le molesta cuando no se hace como él quiere, cuando él quiere. Tampoco tolera la falta de los demás. No. A la gente a mi alrededor se debe comportar perfecto. Si no, no merece estar en mi círculo. Y se comportan así. No puede haber errores. Y ni hablar de proponerle, pedirle perdón a quien le ofendió. No, eso es rebajarse demasiado. Yo pedir perdón, no. ¿Sabes? El que es pobre en espíritu no es así. No tiene problemas. Como él sabe que en sí mismo él no posee valor para salir de la condición que está, porque él fue rescatado por pura gracia de Dios, porque él sabe que es pobre en espíritu, él va a caminar, él va a comportarse de esa manera. Él no tiene de qué defenderse de nada. Porque él si va a defender el honor de alguien es el de Cristo. El pobre en espíritu sabe esperar con paciencia. Se goza cuando otros obtienen honra. Él está allí esperando las migajas que caen del cielo como bendición para su vida. Él sabe que lo poco que tiene es porque Dios se lo ha dado. Ahora, permítame hacer una aclaratoria, ¿verdad? Que es necesaria. Esto no significa, ¿verdad?, el ser pobre en espíritu, que los pobres en espíritu, es decir, los cristianos, y yo estoy usando el término pobre en espíritu por el contexto, ¿verdad? Pero estamos hablando de un verdadero cristiano, no alguien que dice ser lo que no es. Estoy hablando de un verdadero cristiano. El pobre en espíritu va a luchar con el orgullo. O sea, lo que no estamos diciendo es que alguien que es pobre en espíritu, es decir, un cristiano, cuando llega al cristianismo, cuando entiende y ve su incapacidad, cuando ve su condición de pobreza espiritual, que él ve que él no puede por sus propios méritos ir al cielo, va a los pies de Cristo, profesa la fe cristiana, empieza a caminar. Eso no estamos diciendo que esa persona no va a luchar contra el pecado del orgullo. Va a haber lucha contra el orgullo, definitivamente. Ahora, la lucha de ese hombre no va a ser la misma que la del hombre natural. La lucha de un pobre en espíritu contra el orgullo no va a ser la misma que la de un hombre natural. De hecho, de este lado no va a haber lucha. La lucha va a estar de este lado. Pero va a haber. El hombre natural, el no regenerado, se extraña cuando los demás no lo tratan conforme a lo que él cree que vale. Es decir, si usted compra a un hombre, ¿verdad?, allá afuera, pobre en espíritu, por lo que vale realmente, es decir, nada, y lo vende por lo que él cree que vale, usted se hace millonario, ¿verdad? Y es el negocio del año. Pero él se sorprende a su alrededor que las personas no aprecian su capacidad. Las personas no están a su alrededor creyendo y entendiendo que él es una persona importante con suma capacidad. Él piensa que él posee grandes habilidades y capacidades. Ese es el hombre natural. En ciertas ocasiones se frustra cuando se siente inadecuado. Como que cuando no calza en el grupo, porque él se supone que él es el que puede estar allí haciendo eso. En cambio, el pobre en espíritu sabe que es inadecuado, él no tiene la capacidad. Él no tiene nada que presentar delante de los hombres. Porque si él se va a presentar delante de alguien, es delante de Dios. Y él sabe que delante de Dios es pobre, y por lo tanto delante de los hombres es pobre también.
Él va a sufrir con la tentación de olvidarse de quién es. Y ahí está la diferencia del pobre en espíritu. Puede olvidársele por un momento, Satanás engañándolo, ¿verdad?, de que es pobre en espíritu. Yo no sé si pueden ver la diferencia entre uno y el otro, pero el hombre natural cree que es capaz. Y la lucha en su interior surge cuando él cree que es incapaz y por lo tanto no es valorado afuera, en lo externo. El creyente sabe que fuera de la gracia de Dios no es nada, no tiene nada, él lo sabe. Y la lucha surge cuando Satanás, a través de nuestros corazones engañosos, nos hace creer que nosotros como que sí somos algo. El primero está luchando desde el terreno del error. Él se cree que es alguien sin serlo. Pero el segundo lo está haciendo desde el terreno correcto, desde el terreno de lo cierto. Él sabe que no es nada, pero él lucha con el tratar de olvidar, porque a veces se lo recuerdan, que es alguien. Así que el primero es un orgulloso y un soberbio que en ocasiones es humillado, pero el segundo, el que es pobre en espíritu, es uno que ha sido humillado y que en ocasiones es tentado a actuar como un orgulloso. Pero tarde o temprano, el cristiano verdadero, el pobre en espíritu, será traído de nuevo a cordura y entonces descenderá avergonzado de ese pedestal donde se había colocado. Un cristiano verdadero no se queda anclado, amarrado en su soberbia y en su orgullo, no. El Espíritu Santo le debe recordar cuál es su verdadera condición. Y hermanos, esto es crucial para nosotros ver las características de aquellos que dicen ser lo que no son. Por eso nosotros lo recordaremos a lo largo de toda esta serie. El Sermón del Monte es un termómetro eficaz para medir si somos o no somos cristianos. Un termómetro eficaz. Vamos a avanzar. Nuestra cuarta característica. El pobre en espíritu, en cuarto lugar, lamenta su condición espiritual delante de Dios. El pobre en espíritu lamenta su condición espiritual delante de Dios. Mire, él está tan consciente de la obra de gracia que Dios ha hecho en él, que él lamenta no tener más de esa gracia. Quisiera que Dios le diera más de su gracia. Él sabe que en si la gracia de Dios él no hubiese cambiado. La gracia de Dios ahora en su vida le ha dado una nueva visión distinta de la vida. Le ha hecho reconocer a Cristo tal cual Cristo es. Él lamenta no tener más gracia de Dios. El cristiano es ahora pobre en espíritu y ese sentimiento lo acompañará a lo largo de su vida. Por eso el que es pobre en espíritu anhela santidad, quiere vivir para Dios. El que es pobre en espíritu, porque él entiende su condición. Él lamenta no ser más santo para Dios, más puro para Dios, más eficaz para Dios. Y eso hace una diferencia. Él quiere acercarse a Dios. Tiene la meta allí y cuando llega no puede porque está mucho más allá, en el camino a la santidad. Él progresa, avanza y dice, no, todavía me falta más. Quiero parecerme más a Cristo. Esa es la diferencia entre un hipócrita y el que es hijo de Dios. El hipócrita solo habla de sus logros. Solo habla de sus logros. El hijo de Dios se queja continuamente por la falta de esos. Por no obedecer a Dios como es, por no vivir para Dios. El hipócrita se siente satisfecho con la vida entera que tiene por disfrutar lo que él ha disfrutado. Mire, el Hijo de Dios se la pasa durante toda su vida amarrado y anclado en la gracia de Dios, porque es todo lo que tiene. Así que, mientras otros se quejan
porque no tienen ropa, no tienen que comer, no tienen una casa más amplia, no tienen un carro más nuevo. El que es pobre en espíritu se lamenta porque no tiene más gracia. Ese es su lamento principal. Él no ha crecido todo lo que quisiera. Quisiera crecer más. Quisiera entender las Escrituras mucho más rápido. Quisiera comprender muchas más cosas para vivir mejor. Pero se lamenta que Dios ha derramado un poco de su gracia nada más. De eso es que se queja. ¿Sabe? Eso nos lleva de la mano a nuestra quinta característica. El que es pobre en espíritu, a menudo acudirá al trono de la gracia para suplicar a Dios en oración. Dije suplicar, ¿verdad? No demandar. Señor, tú tienes que darme tal. Señor, tú tienes que bendecirme tal. Señor, tú tienes que... Y tienes, tienes. No, el que es pobre en espíritu, cuando se acerca al trono de la gracia, él va a suplicar de misericordia en oración. No a exigir, no a quejarse, a suplicar humildemente en oración. Son importantes estos momentos. Cuando vamos delante de Dios en oración, en lo privado y corporativamente como iglesia. Nos dice Salomón en Proverbios 28-23 que una de las características de los pobres es que hablan con ruego. Hablan con ruego. Yo no sé si usted ha visto, ¿verdad? Yo creo que sí. A esa gente que es pobre, pero de verdad, no, porque a veces hay mucha gente allá afuera engañando que son pobres nada más para obtener dinero fácil, pero un pobre de verdad. Una persona pobre, gente humilde, que está en pobreza extrema. Cuando piden algo, esa gente lo está rogando, suplicando. Normalmente nuestro corazón se mueve a misericordia. Bueno, lo que dice Salomón aquí es que el pobre, cuando habla con ruego, rogando. Y una de las características del pobre en espíritu, cuando va delante de Dios, es que acude a suplicar su necesidad delante de Dios. Ser lleno de su gracia, como un mendigo. Lo decíamos la semana pasada. ¿Cómo estaba Lázaro? Dice el texto en Lucas. Esperando que cayeran las migajas para él alimentarse. Y decíamos que es la misma palabra tojos que usa Lucas. Es la misma que usa Cristo aquí. Y ahí podemos ver una vista gráfica. Constantemente se encuentra importunando las puertas de los cielos. Rogando que se le conceda alguna migaja de gracia que le permita seguir luchando con sus tentaciones. Que le permita desarrollar el carácter de Cristo. Una vida profunda. Por eso es que usted ve cristianos que después de 10 años de profesar la fe en una iglesia evangélica, apóstatas, ateos, niegan la fe. Nunca fueron de nosotros. No es que perdieron la salvación, es que nunca fueron salvos. Porque el que es pobre en espíritu y tiene esta condición, Cristo lo salva y lo rescata y lo lleva a vivir una vida eficaz. Que se ve en el diario vivir. Bien, mi hermano. Hemos dicho entonces 5 características de los pobres en espíritu. El pobre en espíritu toma a Cristo en sus propios términos. En segundo lugar, es un admirador de Cristo y de su gracia. En tercer lugar, se caracteriza por un andar en humildad. Él no solamente es pobre delante de Dios, ¿verdad? Sino que también es pobre delante de los hombres. En cuarto lugar, él lamenta su condición espiritual delante de Dios. Él quisiera más de su gracia.
Y en quinto lugar dijimos entonces que él acude a menudo al trono de la gracia de Dios a suplicar delante de Dios en oración. Por eso es que el Señor Jesucristo declaró que todos aquellos que poseen estas características son bienaventurados, son verdaderamente felices. Bienaventurados los pobres en espíritu. A mayor crecimiento de estas características en nuestras vidas, más felices seremos. No se puede ser feliz y bienaventurado sin ser pobre en espíritu. El que es pobre en espíritu es bienaventurado. ¿Saben por qué allá afuera hay cristianos? No. ¿Saben por qué aquí hay cristianos que no son felices? Vamos a hablar, ¿verdad? Vamos a olvidarnos de afuera. ¿Saben por qué aquí hay cristianos que no tienen una vida feliz, dichosa? Que tú les preguntas, ¿verdad? Y como que no andan tan bien. Están cojeando. Porque no están viviendo conforme a lo que Cristo dice. Y deben revisar su alma y su corazón. Porque los que son pobres en espíritu son felices. Inmensamente felices. Y Cristo supo por dónde comenzar. Como lo veremos en las siguientes bienaventuranzas cuando las veamos. Ahora bien, ¿en qué consiste la bienaventuranza de estos hombres y mujeres? ¿Por qué son bienaventurados en espíritu? Bueno, el Señor lo declara en el texto. Bienaventurados ellos, porque de ellos es el reino de los cielos. Y esto nos lleva de la mano a nuestro último encabezado que veremos brevemente en esta mañana. Ese consuelo que es prometido a los pobres en espíritu. Mire, de acuerdo con nuestra declaración, el reino de los cielos es de exclusiva posesión de los hombres y mujeres. Eso es como una urbanización exclusiva que pertenece a los que son pobres en espíritu. Guardando las diferencias con lo que veíamos esta mañana de los menonitas, ¿verdad? Pero es una urbanización exclusiva para los que son pobres en espíritu. Y hay un énfasis importante en el texto griego. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos y solo de ellos es el reino de los cielos. Solo de los pobres en espíritu. Ahora, antes de considerar esa expresión del reino de los cielos, vamos a hacer otra aclaración, porque hay un error muy común en nuestros días. Y algunos comentaristas nos dicen, ¿verdad?, que hay una distinción entre lo que es el reino de Dios y el reino de los cielos. Y otros van más allá y el reino de Cristo. Como si fuesen dos reinos diferentes. Bueno, cuando nosotros vamos a las Escrituras, nosotros vemos que ambos términos son sinónimos. Y Cristo, quien fue que los usó indistintamente. Por ejemplo, en esa conversación que Cristo tuvo con el joven rico, se da esa analogía, esa similitud. En el Mateo 19, que está ese pasaje, en el 19:23, yo no voy a leer el texto, ustedes lo conocen, la historia, pero un joven rico fue al Señor y le preguntó, ¿qué debía hacer él para heredar la vida eterna? Quiero heredar la vida eterna, ¿qué puedo hacer? ¿Cristo qué le dice? Vende todo lo que tienes. Cristo quería hacerle ver a este hombre que su idolatría por la riqueza era un impedimento para llegar a Cristo. Y en el versículo 23, entonces Cristo le dice a sus discípulos, de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Cristo lo usa intercambiable. Esto es una fraseología. Es un símil hebreo. Y los hebreos acostumbraban a hablar en términos de sinónimos. Él está diciendo, un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos, que es lo mismo que decir que un camello pueda pasar a través del reino de Dios, por la aguja. Ahí mismo en Lucas capítulo 6, versículo 20, si lo comparamos con Mateo capítulo 5, versículo 3, dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. Pero Cristo cuando
lo dice en Lucas 6, que es lo que recoge el Evangelio de Lucas, dice, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Y nosotros pudiéramos buscar otros textos para ver la similitud y lo intercambiable que lo usan. El reino de los cielos, el reino de Dios. Pero aquí surge una pregunta, ¿verdad? ¿Por qué Cristo usó aquí la expresión el reino de los cielos y no el reino de Dios? Bueno, la primera razón es que los judíos cuando pensaban en el reino de los cielos, en el reino de Dios, pensaban en cosas materiales, en cosas físicas, en términos físicos primariamente. Y recuerden, como dijimos, creo que fue en el primer sermón, que los judíos estaban esperando un Mesías que los liberara del yugo del Imperio Romano. Y ellos ahora iban a ser la máxima potencia a nivel mundial. Y obviamente Cristo sabía lo que estaba pasando por su mente y lo que ellos entonces esperaban también, por el contexto en el cual ellos se desenvolvían. Así que, al llamarle reino de los cielos, Cristo lo que está haciendo es darle una visión a estos judíos de que su reino no era algo terrenal, sino algo espiritual, algo celestial, una connotación espiritual. Ahora, la otra razón era la dificultad que los mismos judíos tienen de usar la palabra Dios. Si ellos no la tienen que usar y necesariamente no la usan, porque merecía toda reverencia. Así que era mejor usar sinónimos. En vez de usar el reino de Dios, Cristo prefirió en ese contexto usar el reino de los cielos. Ahora bien, ¿qué es el reino de los cielos? Bueno, nosotros dijimos en los sermones anteriores, ya no recuerdo en cuál, dimos una definición simple y sencilla porque ahí nos podemos caer, ¿verdad?, a dar una buena serie de lo que eso significa y de lo que implica. Pero, ¿qué es el reino de los cielos? Bueno, dijimos que el reino de los cielos o el reino de Dios no es más que el gobierno o la esfera del gobierno de Cristo en el cual Él reina. En palabras sencillas, todo aquel que es doblegado o ha doblegado su voluntad, Él ahora ha sometido su voluntad a Cristo, le pertenece a Cristo. Todos ellos son gobernados por lo que Cristo dice, pertenecen a ese reino, disfrutan del gobierno de Cristo ahora, pero también disfrutarán del gobierno de Cristo en la eternidad. Así que el reino de Cristo, el reino de Dios, el reino de los cielos, es una realidad presente. Pablo dice en Colosenses 1:12, que lo citamos también, hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Estamos en ese reino, es una realidad presente, pero también es una realidad futura. Estamos en ese reino aquí y ahora, pero disfrutaremos de ese reino en toda su plenitud, en toda su majestad, cuando Cristo vuelva. En aquel día glorioso, el gobierno de Cristo en nuestros corazones y en el mundo entero no será un obstáculo para nosotros. No tendrá resistencia. Pero no tenemos que esperar aquel día para disfrutar el reino de Cristo. No. Si nosotros no le rechazamos hoy, nosotros podemos disfrutar hoy de ese reino de Cristo. Y saben, una cosa incluye la otra. Los que son gobernados aquí y ahora por Cristo serán gobernados en la eternidad. Los que obedecen ahora a Cristo serán los que obedecerán en la eternidad a Cristo. Diferencia. Una cosa incluye a la otra. Los que se gobiernan aquí por sus pasiones, por sus deseos, no controlan sus emociones, no controlan sus deseos. Sus deseos los controlan a ellos y no los controla Cristo. En la eternidad será lo mismo. No va a ser diferente. Va a ser lo mismo. Apartados, echados al fuego eterno. ¿Qué nos dice Pablo en Gálatas 5:24?
Tan conocido ese versículo, pero tan mal aplicado en nuestras vidas prácticas, que los que con Cristo han sido crucificados también lo están sus pasiones, sus deseos, su carne. ¿Significa ahora que los cristianos no pecan? No. Por supuesto que no, eso no es lo que significa. Lo que significa es que ahora Cristo gobierna sus deseos, gobierna sus pasiones. En cuanto a los inconversos, Cristo revela en Lucas 19:14, por ejemplo, ¿cuál es el sentir en sus corazones? No queremos que Él reine sobre nosotros. Yo quiero ser gobernado por mis propios deseos. No queremos que nadie esté gobernando sobre nosotros. Por eso es que hoy día tenemos personas que dicen ser cristianos, pero viven peor que un incrédulo. Porque ellos aceptan el ticket gratis al cielo con una oración, pero no viven conforme al señorío de Cristo. Por eso es que Cristo se debe aceptar en los términos de Cristo, como profeta, sacerdote y rey, no nada más como sacerdote. Mira Efesios, qué descripción, capítulo 2, rápido. Y Él dio vida a vosotros, versículo 1, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de ¿qué? En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y Pablo está diciendo, eso éramos nosotros, que nos dejábamos gobernar. Qué descripción tan clara de lo que es un inconverso, alguien que está sin la gracia de Dios. Mire, mientras el cristiano lucha contra sus impulsos, porque él todavía va a luchar contra esos impulsos, esos deseos que lo seducen a hacer lo malo, a herir. Mientras él lucha contra eso, ¿saben qué hacen los impíos? Son guiados por sus deseos, guiados por sus deseos. ¿Quieren ofender? Ofenden. ¿Se les molesta algo? Van por delante. No andan mirando con eso por detrás, son gobernados por sus deseos. Al impío lo guían sus deseos. Y Pablo dice en nuestro texto que al creyente no es así. Eso éramos. Por eso es que la felicidad del incrédulo, del inconverso, se reduce en cortas palabras. Hacer todo lo que quieras, cuando quieras y como quieras. Cuando un hombre es feliz, le pregunta usted allá afuera, bueno, cuando yo puedo hacer lo que yo quiero, cuando yo quiero y como yo quiero. Esa es la felicidad para el mundo allá afuera. Pero para el creyente, la verdadera felicidad es hacer lo que Cristo dice, cuando Cristo dice y como Cristo lo dice. Por eso nosotros somos felices. Por eso es que rara vez usted verá a un cristiano que es maduro en la fe, que lee su Biblia, que tiene comunión con Dios, que asiste a su iglesia, que tiene comunión con sus hermanos, que exhorta a sus hermanos, que amonesta a su hermano, que es feliz. Así nada más tenga arepa y mantequilla en su casa. ¿Por qué? Porque él vive para Cristo. Su vida es Cristo, no sus pasiones y sus deseos desmedidos. Es ahí la diferencia. Por eso somos bienaventurados. Cristo no se equivocó. Ahí radica la verdadera felicidad del creyente. Por eso es que usted aquí en esta iglesia hay algunos hermanos que nunca los verá. Si Dios los mantiene y ellos se mantienen cerca de Dios siempre, con la cabeza baja y triste. Y eso no quiere decir que no pase, ¿verdad? Porque un accidente, ¿verdad? Y uno va a quedar ahí. Pero en medio de la aflicción, en medio del dolor, en medio de la carencia, en medio de la muerte de un familiar, ese cristiano va a estar gozoso. Porque su felicidad no radica en lo terrenal. Porque su felicidad consiste en seguir a Cristo. Es allí la diferencia. No eres feliz, vives una vida amargada. Estás mal. Y tú sabes que estás mal. Hay algo que está sucediendo aquí en tu corazón que está mal. Por eso a veces uno se preocupa por algunas personas, más que otras. Porque hay unos que tienen carencias más que otras. Lo único que un cristiano desea
es hacer lo que Cristo dice, es vivir como Cristo dice, es seguir su voluntad. Eso es lo único que un cristiano desea, anhela. En cambio el inconverso, ¿verdad? Cuando tiene algo que hacer, él consulta sus deseos. Sí, estoy de ánimo. No estoy de ánimo. Y sigue sus deseos. Pero el cristiano consulta a Cristo. ¿Qué debo hacer yo en la palabra? Pasé por esta situación. Consulta las Escrituras. Ve el ejemplo de Cristo. Si no entiende y no comprende qué hacer, ¿sabe qué va a hacer un cristiano? Va a buscar ayuda. Ayúdenme aquí que no sé qué hacer. No tengo claro el curso de acción en mi vida en este momento. Necesito saber qué hacer. Él consulta a Cristo. ¿Sabe qué pasa después? Él se envuelve en una lucha contra sus deseos. Porque su necio corazón va a querer que él se enaltezca. No, pero ¿y para qué lo vas a perdonar? ¿O para qué vas a ceder allí si eso es tuyo? ¿Para qué vas a compartir? Di que no lo tienes. Eso tú lo necesitas. Eso te hace más cómoda la vida. Y el cristiano lucha contra eso. No, pero es que yo debo amar a mi prójimo. Él lo necesita más que yo puedo desprenderme. Y empieza la lucha. Pero él sabe que debe ser fiel en obedecer. Esos deseos intentan arrastrarlo a todo lo contrario. Pero el cristiano lucha y lucha y lucha. Y se cae y vuelve y se levanta. Y sigue luchando. ¿Sabes, mi querido amigo? Y hermano, ¿verdad? ¿Tú conoces esa lucha de la que estamos hablando entre el gobierno de Cristo y tus pasiones? Allí está el punto. Te lo puedes responder si eres o no eres cristiano. Nosotros podemos ver algo desde fuera, ¿verdad? Todos nosotros, de las personas, de su conducta. Pero Dios ve tu corazón. Dios ve con lo que tú luchas. Dios ve cómo tú has estado viviendo tu vida durante esta semana, durante este mes, durante este trimestre. Nosotros vemos algo aquí, porque compartimos, ¿verdad? Pero Dios te conoce. ¿Conoces tú esa lucha? ¿Puedes experimentar esa lucha constante de tus deseos? Cuando la empiezas a tener, ¿quién normalmente gana esa lucha? Eso te puede llevar a otra respuesta. ¿Se puede decir que tú eres pobre en espíritu entonces? ¿Tú posees estas características que hemos mencionado aquí? ¿Tienes esa lucha en tu corazón por hacer lo que Cristo dice? ¿A quién obedeces? ¿A tus deseos o a Cristo? Me decía un hermano ayer, tan fácil que es perdonar y ya arregla el asunto y ya. Pero tan complicado que lo hacemos porque nos dejamos gobernar por nuestros deseos. ¿Sabe? Alguien preguntará en esta mañana, ¿cómo puedo el hombre, el ser humano, cómo puedes tu niño, cómo pueden ustedes, jovencitos de nuestra iglesia, ser pobres en espíritu? Bueno, lo primero que hay que hacer, amigos que nos visitan, jóvenes, niños, mi hermano, tú que tienes duda si estás o no estás en la fe, es lo mismo que hay que hacer. Rogar a Dios que transforme tu corazón, que ilumine tu entendimiento, que tú te veas quién eres realmente, que eres pobre delante de Dios y por lo tanto te debes conducir en este mundo de la misma manera. Ve a Dios en arrepentimiento. Acepta a Dios en su verdadera condición, en sus términos, tal cual como es Él. ¿Sabes? Dios no obra en un vacío. Por eso yo le digo a la gente que suele orar por sus familiares para que sean salvos. Regálele libros, tráigalo a la iglesia. Eso de orar solo, eso no obra, Dios no obra por milagros ostentosos y misteriosos, ¿verdad? Esa persona debe leer las Escrituras, exponerse a lo que el texto dice, escuchar sermones, escuchar testimonios,
Pero el efecto lo va a hacer, es la palabra de Dios. La fe viene por el oír. Es un asunto que debemos examinar con cuidado. Examinar lo que Dios requiere en su ley. Mírate en un espejo, mírate en las Escrituras. Y si Dios te da ese conocimiento de saber quién eres, qué realmente eres, no te va a quedar otra opción cuando te veas en el espejo de las Escrituras que ir en arrepentimiento y fe. Mira a Cristo. No te quedes mirando dentro de ti mismo. Mira a Cristo. Si te quedas mirando, y eso les pasa a las personas, hay personas que pueden estar en la iglesia 20 años y no, Dios no me ha salvado, y lo reconocen, pero les gusta la comunión, les gusta estar, pero se quedan mirando dentro de ellos mismos, no mirando a Cristo. Entonces se desesperan, se deprimen y viven de depresión en desesperación, frustrados toda la vida. Porque se quedan mirando dentro, el egoísmo es tan bárbaro que no hacen más que mirarse a ellos mismos. No. Sal de allí, pon tu confianza en Cristo, mira a Cristo, mira la cruz. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Pero saben, mis hermanos, así también es que se puede crecer en pobreza. El que es pobre en espíritu va a seguir creciendo en ese estado, va a seguir creciendo, va a mirar a Jesús, va a seguir sus pisadas. Todavía hay mucha ignorancia en nosotros, en cada uno de nosotros, en cómo mortificar nuestros pecados. A veces lidiamos con cómo nosotros podemos luchar con un pecado eficazmente y nos cuesta. Y a veces nos hundimos en nuestros propios problemas y no buscamos la ayuda necesaria. Creemos que tenemos la solución, como buenos necios, ¿verdad? Que lo escribe Proverbios. Y creemos que vamos por el camino correcto. No, hermano, no la sabemos todas. El ser ignorante no es malo. Tantas cosas que ignoramos nosotros, ¿verdad? En ocasiones creemos que somos algo que no somos. Y en ocasiones el diablo nos trata de convencer que somos alguien, que somos la última pexicola, ¿verdad? Y decimos, pero ¿y por qué te están tomando pura agua aquí si yo estoy aquí? ¿Verdad? Y el diablo nos engaña así de la misma manera. De la misma manera. Somos la gran pieza. Mucho orgullo, mucha soberbia que mortificar en nuestras vidas. Y la única forma de hacerlo es colocando nuestros ojos en Jesús, el autor y consumidor de la fe. De nuestra fe. Mira a Jesús, compárate con Él, no te compares con hombres, compárate con Jesús. Y cuando sepas qué grande es tu pobreza, no te va a quedar otra que hacer como el Lázaro, sino ir a las puertas de nuestro buen Dios y pedir que derrame de su gracia. ¿Sabes? Esa visión profunda de su gracia divina te va a humillar profundamente, humillar profundamente. Vas a experimentar lo que nosotros como cristianos experimentamos. Y si estás mal espiritualmente, arrepiéntete de tu pecado y vas a experimentar lo que muchos de nosotros en esta iglesia local experimentamos. Plenitud de gozo por la vida que llevamos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y no olvides, mi hermano, el que se humilla será enaltecido, pero el que se enaltece, ese será humillado. Que no sea esa tu historia en el día del juicio. Tú puedes humillarte ahora. Vamos a orar. Oh Padre, Señor, Dios de gloria, al exponernos a textos como estos, tan duros para nosotros, nos confrontan desde todo ángulo, nos dejan sin excusa, así como dejaste a Saulo de Tarso. No tenemos otra opción que rendirnos ante ti, mi Dios. Oh Padre, ruego por nuestra iglesia, ruego por nuestros miembros, por las personas que asisten a nuestra congregación. Oh Padre Santo, ayúdanos a vivir un verdadero cristianismo, a ser pobres en espíritu de verdad, a no comportarnos como ricos en este mundo
y tener la fachada que delante de ti podemos ser pobres, porque tú conoces nuestros corazones. Oh mi Dios, ayúdanos a vivir vidas centradas en ti. Oh mi Dios, despierta a los que están letargados, caminando lentos la vida cristiana. Despierta a los que están en oscuridad y tinieblas, tráelos a la luz, salva a nuestros niños, salva a nuestros jóvenes, saca de la duda a aquellos que están en el terreno de la duda en cuanto a su vida espiritual. Y a los que no te conocen, Señor, iluminas también su entendimiento. Oh Señor, salva personas, abre corazones en esta mañana. Hoy no lo sabremos, Padre Santo, si tu semilla fue sembrada en el corazón de alguien, pero le queremos ver caminar fiel en esta iglesia o en cualquier otra iglesia que tú le lleves, pero fiel a tus caminos, mi Dios. Despierta hombres y mujeres que vivan para tu gloria, que puedan hacer suyas las palabras del Sermón del Monte. Oh Señor, gracias por ser los seres más dichosos de esta tierra. Ayúdanos a vivir conforme a nuestro Rey, para que el mundo allá afuera pregunte quiénes somos y qué creemos. Te lo suplicamos, mi Dios, en el precioso y el sagrado nombre de tu Hijo Jesucristo. A ti te imploramos en esta mañana tu bondad y tu misericordia. Amén.